Acababa de traer una nueva vida al mundo. El llanto suave de su bebé aún llenaba la habitación del hospital cuando Juan, su esposo, apareció en la puerta con una expresión que no era de felicidad ni de cansancio, sino de frialdad. Ana lo miró con una sonrisa débil, esperando escuchar alguna palabra de cariño, pero lo que salió de sus labios fue una sentencia que quebró todo a su alrededor: quiero el divorcio. Por un instante, no entendió. Pensó que tal vez estaba delirando por la anestesia o el agotamiento. Había pasado por una cesárea difícil, por noches enteras de dolor y ansiedad, por años de intentos fallidos de embarazo, y ahora que por fin lo había logrado, él le hablaba de separación. Juan no gritó ni discutió, solo habló con la calma de quien ya lo tenía decidido. Dijo que había conocido a alguien más, que su matrimonio había dejado de tener sentido y que no quería fingir más. Ana lo miró sin poder articular palabra. Su pecho ardía, pero no por la herida reciente de la operación, sino por el vacío que se abría en su interior. Cuando él se fue, el silencio se volvió insoportable. En la cuna, su hijo dormía ajeno al desastre que acababa de nacer junto a él. Ana intentó respirar hondo, pero cada inhalación era un peso que le recordaba que el mundo que había construido se desmoronaba. Recordó los 6 años de matrimonio, los planes, los intentos de formar una familia, las promesas dichas en voz baja cuando aún creían que el amor era suficiente para resistirlo todo. Todo eso se desvanecía en un solo momento. De regreso a casa, cada paso fue una tortura. La herida de la cesárea le quemaba, pero más ardía la traición. Su suegra la ayudó a bajar del taxi, y al entrar, Ana sintió que el aire era distinto, como si el hogar ya no le perteneciera. Lo primero que percibió fue el perfume dulce y ajeno que flotaba en el ambiente. Desde el salón salió una mujer joven, con el cabello castaño claro y una sonrisa que no era amable. Detrás de ella estaba Juan, tranquilo, como si nada malo estuviera ocurriendo. Madre, te presento a Julia. Ella es la mujer que amo. Las palabras rebotaron en las paredes y se clavaron en la piel de Ana como espinas. No lloró. Ni siquiera movió un músculo. El bebé en sus brazos se agitó levemente, como si percibiera la tensión. La suegra dejó caer un vaso que se partió al tocar el suelo. Nadie lo recogió. Julia, la amante, avanzó unos pasos y dijo con una cortesía venenosa: no es nada personal. No le estoy quitando a su marido, solo estoy reclamando lo que me pertenece. Ana apretó al bebé contra su pecho y se mantuvo en pie por pura dignidad. Su cuerpo estaba débil, su alma en ruinas, pero dentro de ella había algo que no se rompía: la determinación de no humillarse más. Esa noche durmió con su hijo en brazos, sin derramar una sola lágrima. Las lágrimas, pensó, eran un lujo que no podía permitirse. Los días siguientes fueron un desfile de silencios. Juan apenas aparecía, y cuando lo hacía, era para hablar de formalizar el divorcio. La otra mujer, segura de su triunfo, llegó incluso a ofrecerle dinero para que se marchara. Le dejó un sobre con 50,000 pesos sobre la cama, como si su vida, su dolor y su dignidad tuvieran precio. Ana no lo tocó. La suegra, al ver la escena, arrojó una taza al suelo gritando que nadie podía comprar el respeto. Pero Ana no dijo nada. Se limitó a mirar a su hijo, que dormía tranquilo, y comprendió que su fuerza debía venir de allí. En medio de la fiebre, la mastitis y el agotamiento, Ana comenzó a planear su escape. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía claro que no se quedaría en una casa que se había vuelto prisión. Tomó su cuaderno, anotó gastos mínimos, fechas, deudas y un único propósito: sobrevivir. Cada vez que su esposo volvía para exigir su firma en los papeles, ella se negaba. No por orgullo, sino porque no permitiría que la echaran en su momento más frágil. Una madrugada, con el bebé durmiendo a su lado, abrió su computadora vieja. En la pantalla apareció un diseño inconcluso de una casa, un proyecto que había abandonado cuando el embarazo le impidió seguir trabajando. Lo observó por largo rato. Allí, en esas líneas, seguía viva una parte de sí misma que no dependía de nadie. Corrigió trazos, redibujó paredes, añadió luz donde antes había sombra. Trabajó hasta que el amanecer tiñó el cielo.
Días después, una amiga de la universidad le escribió pidiéndole ayuda con un diseño. Ana envió aquel proyecto con el corazón temblando. No esperaba nada, pero esa misma tarde recibió un depósito de 40,000 pesos. Lloró por primera vez desde el parto, no por tristeza, sino porque entendió que aún podía sostenerse por sí misma. Aquello era más que dinero, era su renacer. Con el tiempo, su cuerpo sanó y su voluntad se hizo de hierro. Cuando Juan regresó por última vez, con un nuevo folder en la mano, Ana lo esperaba. Él le habló del divorcio, pero ella ya no era la misma. Tomó los papeles y los revisó detenidamente. Aceptó firmar, pero impuso una condición: el hijo quedaría con ella, y todas las decisiones sobre su futuro serían solo suyas. Juan, sorprendido, aceptó sin comprender que acababa de perder algo más que un matrimonio. Esa noche, Ana empacó lo poco que tenía: ropa, pañales, documentos y su laptop. Dejó la casa sin mirar atrás. Afuera, la lluvia caía con fuerza, pero en su interior había calma. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que la libertad dolía menos que la humillación. Consiguió un pequeño cuarto cerca del mercado. El techo era bajo y las paredes manchadas, pero para ella era un refugio. Trabajaba de día mientras su bebé dormía y de noche enviaba planos a sus primeros clientes. Poco a poco, fue recuperando lo que le habían arrebatado: la fe en sí misma. Pasaron los meses, y su nombre comenzó a aparecer en pequeños proyectos. Diseñó casas, cafeterías y apartamentos. Cada línea que trazaba era un paso más lejos del dolor. Un día, un artículo se publicó en un blog de arquitectura: una casa con sol, diseñada por una madre soltera que se negó a rendirse. En la foto aparecía Ana, sonriendo mientras su hijo jugaba a su lado. En otra parte de la ciudad, Juan leyó la noticia en silencio. Su empresa lo había despedido, su amante lo había abandonado y su vida se había reducido a recuerdos y arrepentimientos. Intentó llamarla, pero ella ya no contestó. Años después, Ana asistió a un taller para mujeres que buscaban reconstruir su vida. Contó su historia sin dramatismos, sin lágrimas. Dijo que dio a luz y, el mismo día, su esposo le pidió el divorcio. Dijo que corrió bajo la lluvia con su bebé, que pasó hambre, que trabajó hasta el amanecer. Pero también dijo que descubrió algo: no había aprendido a perdonar, sino a no necesitar el perdón de nadie. Cuando terminó de hablar, un silencio cálido llenó la sala. Afuera, la tarde se teñía de luz dorada. Ana salió y vio a su hijo esperándola con una sonrisa. En ese momento supo que lo había logrado. No solo había sobrevivido, había renacido. Porque a veces el dolor no destruye, sino que forja. Y lo que nació de aquel abandono no fue una víctima, sino una mujer libre. La escena fue tan fría que ni el aire se atrevía a moverse. Ana aún sostenía en brazos a su bebé, envuelto en una manta blanca, cuando escuchó los pasos de dos personas que se acercaban desde el salón. Primero apareció una joven de sonrisa calculada, blusa blanca y falda roja, de esas que parecen pensadas para llamar la atención. Llevaba el cabello suelto, con un brillo que olía a nuevo. Y detrás de ella, caminando con paso seguro, estaba Juan, su esposo. O al menos, el hombre que había sido su esposo hasta ese momento. Ana lo miró, esperando que su presencia significara algo, alguna explicación, una palabra, una disculpa. Pero lo que recibió fue un gesto de indiferencia que heló su sangre. Él no la miró a los ojos, ni siquiera al bebé. En cambio, se giró hacia su madre y dijo con voz firme, sin temblor ni duda: «Madre, te presento a Julia. Ella es la mujer que amo». Las palabras fueron tan secas que no necesitaron gritos para doler. En el suelo, la suegra dejó caer el vaso de agua que llevaba en la mano, el cristal se partió en dos y el sonido retumbó en la casa como un disparo. Julia, la mujer de falda roja, dio un paso adelante. Su sonrisa no era de cortesía, sino de triunfo. «Hola, señora», dijo mirando a Ana con fingida educación, «no le estoy quitando a su marido. Solo estoy reclamando lo que me pertenece». El silencio que siguió fue insoportable. Ana sintió que su cuerpo se desvanecía poco a poco. El dolor de la cesárea palpitaba con cada respiración,
pero lo que más dolía era esa escena absurda, cruel, que ni siquiera parecía real. La suegra la miraba paralizada, sin saber si defenderla o quedarse callada. Juan cruzó los brazos, tan sereno que parecía haber olvidado que frente a él estaba la mujer que acababa de parir a su hijo. Ana apretó al bebé contra su pecho. Lo sintió moverse levemente, emitir un pequeño gemido y volver a dormirse. No lloró. No tenía fuerzas para eso. Lo único que pudo hacer fue mirar a Juan, no con rencor, sino con una pregunta muda: ¿quién eres tú? Juan desvió la mirada. No soportaba esos ojos que aún lo buscaban, como si quisieran encontrar al hombre que alguna vez prometió cuidarla. Julia, en cambio, siguió hablando con ligereza, como si la humillación fuera parte del guión. Sé que esto es difícil, dijo con voz dulce, pero los tres merecemos ser felices. Ana sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero las palabras no salían. Cada músculo de su cuerpo temblaba. Era como si la herida en su vientre se abriera de nuevo, pero ahora el dolor era del alma. La suegra se llevó las manos al rostro. Juan, ¿qué estás diciendo? Tu esposa acaba de dar a luz, exclamó con voz temblorosa. Él suspiró con fastidio, como si la situación le aburriera. Mamá, ya lo sabes. Nuestro matrimonio no funcionó. 6 años intentándolo. Ya cumplimos con tener un hijo. Ahora quiero liberarnos a los dos. Liberarnos. Esa palabra resonó como una burla. Ana se dio cuenta de que para él, su amor, su sacrificio, sus noches de fiebre y esperanza, no eran más que una obligación cumplida. Un contrato que se podía romper con una simple firma. Julia sonrió con esa mezcla de compasión y superioridad que solo tienen quienes se creen ganadoras. No quiero que ella sufra, añadió, como si fuera una benefactora. Nosotros vamos en serio. Ana la observó detenidamente, intentando encontrar algo humano en su mirada. No lo encontró. Entonces giró hacia su suegra, que permanecía inmóvil entre la decepción y la impotencia. Nadie la defendía. Nadie la comprendía. La casa que antes solía ahogar ahora era solo un escenario de vergüenza. Con un esfuerzo sobrehumano, Ana se dio la vuelta. Caminó lentamente hacia el dormitorio, arrastrando los pies, cuidando que el bebé no despertara. Cada paso era un recordatorio punzante de su herida, de la sangre, del dolor físico que se mezclaba con el emocional. Cuando cerró la puerta detrás de sí, el murmullo de las voces ajenas quedó del otro lado, como un eco distante de algo que había muerto. Se sentó al borde de la cama, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Dejó al bebé en la cuna, lo acarició suavemente y apoyó la frente en la suya. No pasa nada, mi amor, susurró con voz quebrada. Aquí está mamá. Desde el salón, las risas de Julia llegaban hasta el dormitorio. Hablaba de abrir una tienda, de viajes, de futuros. Juan la escuchaba, asentía, sonreía. Ana los oía sin querer hacerlo, y cada palabra era una herida más. Su mente, sin embargo, empezó a cambiar. Ya no sentía el mismo miedo. Algo dentro de ella se endurecía, como el metal bajo el fuego. Pensó en todo lo que había soportado. Los tratamientos, las humillaciones, las noches en soledad mientras él inventaba excusas de trabajo. Había creído que el amor lo justificaría todo, pero ahora comprendía que el amor no debía doler así. Tomó aire. Miró a su hijo y decidió que no sería el producto del abandono, sino el motivo de su fortaleza. No lloraría más frente a quienes la despreciaban. No mendigaría afecto. No pediría explicaciones. Afuera, el ruido de los tacones de Julia marcaba su salida. Descansa, dijo desde la puerta, con esa voz melosa que Ana ya odiaba. No te preocupes, lo que tenga que pasar pasará. Cuando la puerta principal se cerró, el silencio regresó, pero esta vez no como castigo, sino como alivio. Ana respiró hondo. Se levantó, fue hasta la ventana y miró el cielo gris. En ese instante, entre el dolor y el cansancio, una idea empezó a tomar forma: el fin no era el divorcio, sino el comienzo de otra vida. Una vida sin promesas rotas, sin mentiras, sin humillaciones.
Porque aunque la habían dejado sola en su peor momento, no estaba derrotada. Había dado a luz, no solo a un hijo, sino a una nueva versión de sí misma, una mujer que aprendería a levantarse del suelo con la cabeza en alto. Y aunque Juan creyera que la había liberado, no sabía que, en realidad, había despertado a alguien que ya no volvería a depender de él jamás. El sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana cuando la casa se llenó de un silencio denso, de esos que anuncian una tormenta antes de que caiga la primera gota. Ana, recostada en la cama, sostenía a su hijo entre los brazos. El bebé respiraba débilmente, su piel amarillenta revelaba los primeros signos de ictericia. Ana tenía los labios resecos, la fiebre le subía y bajaba como una ola, y cada movimiento le recordaba que las heridas de la cesárea aún estaban abiertas. No había pasado ni una semana desde el parto, pero el dolor físico era casi un alivio comparado con el peso del abandono. De pronto, escuchó pasos en el pasillo. No eran los de su suegra. Eran más ligeros, más seguros. La puerta se abrió sin que nadie llamara, y allí estaba ella, Julia. Llevaba un suéter color musgo, una falda de lana y botas cortas. En sus manos, un bolso crema que parecía caro, como si cada hilo estuviera hecho de soberbia. Su perfume llenó la habitación antes de que pronunciara una palabra. «Hola, Ana», dijo con un tono que fingía suavidad. «Vine a ver al bebé y a dejarte un regalo». Ana no respondió. Apenas levantó la vista. Tenía una bolsa de agua caliente sobre el abdomen y la mirada perdida en el techo. Sabía que no debía permitirle entrar, pero no tenía fuerzas para discutir. Julia avanzó unos pasos más, con esa seguridad insolente de quien cree tener todo bajo control. De su bolso sacó un sobre rosa y lo colocó sobre la cama, justo al borde, donde la tela aún conservaba manchas de sangre seca. «Hay 50,000 pesos aquí», dijo sin titubear. «Tómelos y váyase. No se aferre a algo que ya terminó. Nosotros nos encargaremos del resto». Las palabras flotaron en el aire como veneno. Ana parpadeó lentamente. No entendía si estaba soñando o si la humillación podía alcanzar niveles más profundos. Miró el sobre como si fuera una serpiente, una amenaza envuelta en papel. Su respiración se hizo más lenta. Por un instante pensó en todo lo que había soportado, los tratamientos, las lágrimas, las noches vacías, la espera de un hombre que nunca regresaba. Y ahora, todo su sacrificio se reducía a una cifra escrita con tinta. El sonido de una taza rompiéndose la sacó del trance. La suegra acababa de entrar y, al escuchar la propuesta, lanzó la taza al suelo con un grito que sacudió las paredes. «¿Qué crees que es esto? ¿Un mercado? ¿Piensas que puedes pagar para echar a una mujer recién parida de su casa como si pagaras un taxi?» Julia retrocedió un paso. Él te salpicó sus botas, pero no se disculpó. Solo suspiró, fingiendo molestia. «No quise ofender. Solo pensé que aclarar las cosas desde el principio sería mejor para todos». Ana seguía inmóvil, observando el sobre. 50,000 pesos. Para Julia, una suma trivial, para ella, la representación exacta de lo que valía su dolor. La suegra la miró con impotencia, sabiendo que nada podía reparar lo que ya estaba roto. Julia enderezó los hombros, recuperando su tono superior. «Soy mujer también», dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Y no quiero que sufra más». Aquella frase fue la gota final. Ana giró lentamente la cabeza hacia ella, sin rabia, sin lágrimas, pero con una calma que asustaba. En su mirada no había sumisión, sino una determinación silenciosa que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Julia no supo cómo sostenerle la mirada. Su seguridad se resquebrajó por un instante. «Si de verdad no quieres que sufra», dijo Ana con voz débil pero firme, «entonces vete». Julia abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Dio media vuelta y salió de la habitación, dejando el sobre la cama como una ofensa abierta. Sus pasos resonaron en el pasillo hasta desaparecer. En cuanto la puerta se cerró, el bebé comenzó a llorar. Ana, con un esfuerzo que le costó lágrimas de dolor, lo alzó en brazos. Cada movimiento le hacía arder la herida de la cesárea, pero no le importaba.
Lo meció despacio, murmurando palabras que apenas salían de su garganta. Tranquilo, mi amor, aquí está mamá. El llanto del niño llenó la casa. La suegra, desde la cocina, se sentó en silencio. No había nada más que decir. La taza rota seguía en el suelo, como testigo mudo de una dignidad que no se vendía. Ana miró el sobre una vez más. Por un segundo, pensó en lo fácil que sería aceptar, tomar el dinero y escapar. Pero entendió que eso sería entregarse, cederle su valor a quienes nunca la habían respetado. No podía hacerlo. Su hijo merecía una madre que no se rindiera ante la humillación. Se incorporó lentamente, tomó el sobre con las manos temblorosas y lo dejó sobre el alféizar de la ventana. El viento movió el papel, pero ella no lo volvió a mirar. En ese gesto silencioso, sin palabras ni testigos, Ana recuperó algo que creía perdido, su orgullo. Afuera, el sol se filtraba entre las nubes, bañando la habitación con una luz suave. Ana respiró hondo. Por primera vez en días, sintió que dentro de todo aquel caos, aún quedaba algo suyo, algo intacto. No sabía cómo, ni cuándo, pero juró que saldría de allí con la cabeza en alto. No por él. No por venganza. Sino por ella misma y por el pequeño ser que dormía sobre su pecho, ajeno al dolor, pero nacido de su fuerza. Porque aquel sobre con dinero no era una salida. Era una prueba. Y Ana, sin decir una sola palabra, acababa de superarla con la mayor dignidad posible. Esa noche, mientras el bebé dormía bajo la luz azul del tratamiento fototerápico, Ana se quedó sentada en una silla metálica, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en su pequeño. Lo observaba respirar, moverse, parpadear suavemente detrás de las diminutas gafas que protegían sus ojos. Cada respiración suya era una mezcla de alivio y culpa, como si en aquel cuerpo tan frágil se concentrara toda la esperanza y también todo el peso de su vida. No había dormido más de 3 horas seguidas desde el parto. Su cuerpo seguía agotado, su vientre dolía, los puntos tiraban cada vez que se inclinaba, y la fiebre regresaba con la precisión cruel de un reloj. Pero lo que más dolía no estaba en su piel, era la soledad. En el hospital nadie preguntaba por ella. Su esposo no había llamado ni una sola vez, y la otra mujer seguía rondando como un fantasma con perfume caro. Ana sacó su celular y lo miró largo rato. No había mensajes nuevos. Entonces, casi sin pensarlo, abrió la aplicación de notas. Al principio no sabía para qué, pero sus dedos comenzaron a moverse sobre la pantalla. Escribió con lentitud, con precisión. Analgésicos, 680 pesos. Compresas estériles, 380. Avena y leche, 450. Pañales, 860. Taxi al hospital, 1000. Cada cifra era un recordatorio de lo sola que estaba, pero también una forma de recuperar el control. En un mundo que se le escapaba de las manos, esas pequeñas cuentas eran lo único que podía dominar. Guardó la nota y le puso como contraseña la fecha de nacimiento de su hijo. Desde ese momento, decidió registrar todo. No solo los gastos visibles, sino también los invisibles, el cansancio, las horas sin dormir, las lágrimas contenidas. Todo lo que no se podía medir con dinero, pero pesaba más que cualquier deuda. Cuando regresaron a casa, la suegra intentó hablarle, pero Ana no escuchaba. Caminó directo al dormitorio, dejó al bebé en la cuna y se sentó frente a su computadora. La pantalla encendió su rostro pálido y cansado. En el escritorio aún tenía un viejo archivo, el plano de una casa que había diseñado antes del embarazo, un proyecto que nunca llegó a presentarse. Abrió el documento. Las líneas del dibujo parecían esperarla, como si le recordaran quién había sido antes de convertirse en esposa y madre. Miró la estructura del plano, los espacios, la luz, los techos. Todo lo que alguna vez diseñó con ilusión. Por primera vez en meses, sintió una chispa de energía correrle por las manos. Hizo clic en nuevo archivo y lo tituló Mi propio hogar. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero en cada trazo depositaba algo que había perdido, esperanza. La lluvia caía afuera, suave pero constante. Ana trabajó hasta que el bebé lloró pidiendo alimento.
Lo tomó entre sus brazos y lo alimentó lentamente, susurrándole palabras que solo ellos entendían. Vamos a estar bien, ¿sí? Mamá te promete que no volveremos a ese lugar donde nadie nos quiso. Después de acostarlo, volvió al escritorio. Hizo una lista en otra hoja de papel. Objetivo 1, encontrar trabajo freelance. Objetivo 2, ahorrar para mudanza. Objetivo 3, terminar proyecto antes de fin de mes. No sabía cómo lograrlo, pero escribirlo era su forma de resistir. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, Ana comprendió que su vida anterior había terminado. No era la misma mujer que había esperado a un esposo en la puerta. Ya no quería ser la esposa paciente ni la nuera ejemplar. Quería ser alguien libre, aunque la libertad doliera. Los días siguientes fueron duros. Su cuerpo tardaba en sanar, la leche apenas volvía, y los gastos se multiplicaban como sombras. Pero ahora había en ella una nueva energía, una voluntad silenciosa que no dependía de nadie. A veces, mientras el bebé dormía, se quedaba mirando el techo y calculaba mentalmente cuánto tiempo le tomaría reunir lo suficiente para irse de esa casa. No tenía mucho, pero sí una meta: construir una vida que no tuviera el nombre de ningún hombre encima. Por las mañanas, cuando el dolor era insoportable, se repetía a sí misma que no podía rendirse. Cada billete guardado, cada nota escrita, cada boceto terminado era un ladrillo invisible de su independencia. No había aplausos, no había testigos, pero cada pequeño avance era suyo. Una tarde, mientras ordenaba las facturas en una carpeta vieja, el bebé estiró su manito y rozó la suya. Ana lo miró y sonrió con tristeza, pero también con ternura. Vamos a salir adelante, te lo prometo, dijo en voz baja. Era la primera promesa que hacía sin miedo, sin depender de nadie más. Esa noche, en la lista de notas de su teléfono, añadió una nueva línea: cosas que el dinero no compra, dignidad, fuerza, amor por mi hijo. Y justo debajo escribió una frase que marcaría el resto de su vida: todo lo que empiece hoy, será mío. Desde ese momento, Ana dejó de mirar atrás. Empezó a planificar cada día como si fuera una oportunidad para renacer. Entre el cansancio, el llanto del bebé y el ruido de la lluvia, algo dentro de ella se encendía poco a poco: el instinto de sobrevivir, el mismo que la impulsó a resistir el parto, el abandono y la humillación. Pero ahora, esa fuerza no era solo por dolor. Era por amor, por el pequeño ser que dormía a su lado y por la mujer que, entre cicatrices y silencios, estaba aprendiendo a volver a vivir. La tarde era gris y húmeda, el tipo de día en que el aire parece más pesado y los pensamientos se vuelven densos. Ana había pasado la mañana intentando alimentar al bebé, que lloraba sin consuelo. La leche no fluía como antes, y el cansancio hacía que cada movimiento pareciera una batalla. Aún así, mantenía la mirada firme, el corazón templado por las noches de fiebre y las horas frente a su computadora. No esperaba visitas, pero al escuchar el sonido de una motocicleta en la entrada, un escalofrío le recorrió la espalda. Reconoció ese ruido. Era Juan. La puerta se abrió sin tocar. Él entró con el impermeable aún puesto, goteando sobre el suelo. Llevaba en la mano un folder doblado bajo un clip metálico y un bolígrafo azul. Su rostro estaba tenso, no por tristeza, sino por impaciencia. Colocó los papeles sobre la mesa sin mirarla y dijo con voz seca: quiero que firmes esto. Ana estaba en la cama, con el bebé recostado a su lado. El olor del alcohol y los analgésicos flotaba en la habitación. Levantó la mirada lentamente. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque ya lo sabía. Juan suspiró, molesto, como si la pregunta fuera una pérdida de tiempo. Una solicitud de divorcio por mutuo acuerdo. No quiero alargar más esto. El silencio cayó de golpe, roto solo por el goteo constante del impermeable y el murmullo del bebé. Ana no respondió. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por rabia contenida. Él hablaba con tanta frialdad, con la naturalidad de quien discute un trámite bancario. Julia y yo tenemos planes, continuó él, sin pestañear. No podemos seguir en esta situación contigo. Es mejor para todos. Cada palabra era una estocada. Ana sintió como el pecho se le cerraba.
No había lágrimas, solo un dolor seco, puro, que le subía por la garganta. Tomó el folder con cuidado. Lo abrió. Allí estaban sus nombres, la fecha de boda, los datos del registro civil y la razón escrita con tinta negra, separación voluntaria. Esa frase la hizo reír en silencio. No había nada voluntario en el abandono, ni en el desprecio, ni en dejar sola a una mujer convaleciente con un hijo recién nacido. Juan extendió el bolígrafo hacia ella. Firma, Ana. Hazlo por el bien de todos. Ella lo miró fijamente. En sus ojos había una calma distinta, una serenidad que no venía de la resignación, sino de algo más profundo. No, dijo finalmente, con voz baja pero firme. Él frunció el ceño. ¿Qué? No firmaré nada. El aire pareció detenerse. Juan la observó como si no entendiera. Siempre había estado acostumbrado a verla ceder, callar, aguantar. Pero esta vez no lo haría. Ana cerró el folder con lentitud, lo colocó sobre la mesa y respiró hondo. Puedes irte, añadió sin mirarlo. No pienso discutir. Él apretó los dientes. Por un momento, la máscara de seguridad se resquebrajó. Dio un paso hacia ella. Solo estás complicando las cosas. Cuanto antes firmes, antes podrás rehacer tu vida. No tiene sentido resistirte. Ana alzó la vista. Tú ya la rehiciste, ¿no? Entonces no vengas a decidir cómo debo empezar la mía. Juan se quedó inmóvil. No esperaba una respuesta así. Durante años, había visto a Ana como una mujer frágil, dependiente, dispuesta a soportar cualquier cosa por amor. Pero ahora, frente a él, había alguien distinto. Una mujer que no necesitaba gritar para hacerse respetar. Él guardó el bolígrafo en el bolsillo. Como quieras. Pero no ganarás nada con esto. Ya gané, respondió ella. No firmarte es lo único que me queda. Juan tomó el folder, lo dobló y se marchó sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando tras de sí un olor a humedad y frustración. Ana se quedó quieta, escuchando cómo el sonido de la motocicleta se alejaba. Luego, el silencio volvió, más profundo que antes. El bebé se movió inquieto, y Ana lo tomó en brazos. Lo acunó despacio, sintiendo el calor de su cuerpo diminuto. En ese gesto encontró la respuesta a todo. No necesitaba una firma para liberarse. La verdadera libertad estaba en no aceptar lo que la humillaba. Se recostó contra la pared, agotada, y dejó que las lágrimas cayeran sin ruido. No eran de tristeza, sino de alivio. Porque por primera vez en mucho tiempo, había dicho no, y ese no era suyo, era sagrado. Horas después, la suegra entró en silencio con un paquete de avena y lo dejó sobre la mesa. No dijo nada, pero su mirada era distinta, más suave. Ana solo susurró, no tengo hambre. La mujer asintió y se retiró. Ana abrió su celular y anotó una nueva entrada en su lista de notas, papeles de divorcio presentados. Motivo, mujer quiere legitimidad. Daño, incalculable. Firma, imposible. Luego lo guardó y miró a su hijo dormir. A su alrededor todo seguía igual, el mismo techo, las mismas paredes, la misma soledad. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no se sentía débil, ni víctima, ni rota. Había decidido no rendirse, y esa decisión valía más que cualquier firma. Esa noche el frío se coló por las rendijas de la ventana, pero Ana no se cubrió con más mantas. Permaneció despierta, mirando la cuna, imaginando el futuro. No sabía cómo lo haría, ni cuánto tardaría, pero ya había dado el primer paso, negarse a seguir viviendo bajo el dominio de quien la abandonó. Porque a veces, el acto más valiente no es luchar con gritos, sino decir no en voz baja y mantenerse firme, incluso cuando todo parece perdido. Y Ana, aunque no lo sabía aún, acababa de escribir la primera línea de su nueva vida. La mañana comenzó como cualquier otra, con el sonido del llanto del bebé mezclándose con la lluvia golpeando el techo. Ana había pasado la noche en vela, con los ojos hinchados y las manos entumecidas de tanto trabajar frente a la pantalla. No sabía exactamente por qué seguía dibujando,
pero algo dentro de ella la impulsaba a hacerlo, como si cada trazo en el monitor fuera una cuerda que la mantenía unida al mundo. El bebé dormía en una pequeña cuna junto a la cama, respirando con la serenidad que solo tienen los inocentes. Ana lo miraba cada tanto para asegurarse de que siguiera bien, mientras el cursor parpadeaba sobre el archivo abierto en su computadora. Era un diseño antiguo, un proyecto que había guardado 5 años atrás, cuando aún trabajaba como arquitecta. En aquel entonces soñaba con construir hogares llenos de luz, espacios donde la gente pudiera empezar de nuevo. Ironías de la vida, ahora era ella quien necesitaba ese tipo de hogar. El archivo se titulaba Edificio para estudiantes. Lo había descartado porque su antiguo jefe lo consideró poco rentable. Pero esa mañana, mientras lo revisaba, Ana pensó que no era tan malo. Ajustó la estructura, rediseñó las escaleras, corrigió las sombras y cambió el título a Casa con Sol. Sonrió sin saber por qué. A media mañana, su celular vibró. Era un mensaje de Clara, una antigua compañera de universidad con la que había perdido contacto. Ana, estoy comenzando una empresa de remodelaciones pequeñas, ¿todavía haces diseño? Necesito un plano urgente. Me acordé de ti. Ana se quedó mirando el mensaje un buen rato. Dudó. Su computadora era vieja, el programa se trababa constantemente y hacía años que no entregaba un trabajo profesional. Pero también sabía que no podía seguir esperando que alguien la salvara. Con el bebé dormido, le respondió con manos temblorosas, sí, puedo hacerlo. Te envío un diseño esta tarde. Pasó las siguientes horas revisando líneas, ajustando medidas, corrigiendo cada error con la precisión de quien sabe que ese papel podría ser la llave de su libertad. Cada clic era un acto de resistencia. Cada trazo, una forma de recordar que seguía siendo útil, talentosa, capaz. Cuando finalmente envió el archivo, sintió una mezcla de miedo y alivio. Cerró la laptop, tomó aire y miró al bebé, que se movía suavemente en sueños. Le acarició la mejilla y murmuró, hoy puede ser el comienzo, pequeño. Esa tarde, mientras lavaba los biberones en la pequeña cocina, escuchó una notificación en el celular. Lo secó rápido con el delantal y abrió el mensaje. Era de Clara, revisé tu diseño. Está perfecto. Ya transferí el pago. Revisa tu cuenta. Ana casi dejó caer el teléfono. Corrió a encender la computadora y abrió la página del banco. Su respiración se aceleró. En la pantalla, una cifra brillaba, depósito recibido, 40,000 pesos. Durante unos segundos no reaccionó. Luego, una lágrima le resbaló por la mejilla. No era solo dinero. Era algo más grande. Era la prueba de que podía mantenerse en pie. Era su primer ingreso independiente desde que todo se derrumbó. El bebé despertó y lloró. Ana lo alzó con suavidad, lo apoyó contra su pecho y lloró en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Lo hicimos, susurró, esta vez lo hicimos nosotras. Minutos después, recibió otro mensaje de Clara, este pago es solo un adelanto. Te lo mando por la fe que aún conservas. Ana leyó esas palabras una y otra vez, como si fueran una oración. Luego abrió el correo, guardó el mensaje y lo marcó como favorito. Lo tituló con una sola palabra, renacer. Esa noche, antes de dormir, revisó su cuenta otra vez. No podía dejar de mirar ese número, pequeño pero inmenso. Compró una lata de leche para el bebé, una mejor fórmula y un poco de pollo para la cena. Cuando la suegra la vio regresar con las bolsas, le preguntó con cierta sorpresa, ¿de dónde sacaste el dinero? Redibujé un diseño viejo para una amiga, respondió Ana, sin dar más explicaciones. La mujer asintió lentamente. No dijo nada, pero en su mirada se reflejó una mezcla de respeto y alivio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, comieron juntas. No hablaron, no se disculparon, no se reclamaron nada. Simplemente compartieron el mismo silencio, más cálido que antes. Después de acostar al bebé, Ana volvió a la computadora. Creó una nueva carpeta y escribió en el título, Proyectos Ana Torres. Ya no llevaba el apellido de nadie más, ni la firma de otra empresa. Solo su nombre.
Miró esas palabras y sintió una corriente de orgullo recorrerle el cuerpo. Se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. Ya no se sentía la mujer abandonada ni la esposa traicionada. Era, otra vez, la arquitecta que soñaba con construir hogares llenos de sol. La misma que, entre heridas y lágrimas, acababa de diseñar el suyo, pequeño, modesto, pero completamente suyo. Afuera, la lluvia había cesado. La noche olía a tierra limpia. Ana apagó la luz, besó la frente de su hijo y cerró los ojos con una sonrisa. No sabía qué le esperaba mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin miedo. Porque ahora tenía algo que nadie podía quitarle, la certeza de que, incluso después del abandono, aún podía empezar de nuevo. Esa tarde el aire estaba cargado, como si la casa entera supiera que algo estaba por terminar. Ana había pasado el día en silencio, trabajando sin descanso frente a su computadora mientras su hijo jugaba con una caja vacía a su lado. Las líneas de un nuevo diseño se formaban lentamente en la pantalla, ventanas amplias, espacios llenos de luz, una habitación pequeña para un niño. No era solo un plano arquitectónico, era su declaración de libertad. El sonido del motor en la entrada rompió la calma. Ana levantó la vista. Era Juan otra vez. No necesitó asomarse para saberlo. El ruido de sus pasos, firmes y seguros, ya era demasiado familiar. Esta vez no sintió miedo, ni enojo. Solo una frialdad serena. Había pasado demasiado tiempo en el dolor, ahora, solo quería cerrar el capítulo. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Juan entró con su habitual aire de superioridad, llevando un folder delgado en la mano. Lo colocó sobre la mesa y dijo con esa voz controlada que usaba cuando creía tener el poder, solo falta tu firma. No alarguemos más esto. Ana no se levantó. Observó el folder como quien mira una sombra vieja. El bebé dormía en su cuna, respirando suave, ajeno al peso de aquel momento. Con calma, se puso de pie, se acercó y tomó los papeles. Leyó cada línea con atención. Su nombre, el de él, la fecha de matrimonio, la de separación, y al final, una nota escrita a mano: el hijo queda con la madre. Todas las decisiones sobre su educación, cuidado y vida serán su responsabilidad. Levantó la mirada hacia Juan. ¿Esto lo escribiste tú?, preguntó. Sí, respondió sin emoción. No quiero problemas. Puedes quedarte con el niño. No tengo tiempo para eso. Por un instante, Ana sintió un vacío en el estómago. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Aquella indiferencia hacia su propio hijo era la confirmación final de lo que ya sabía: ese hombre no tenía espacio en sus vidas. Entonces firmaré, dijo ella con voz baja, pero firme. Juan arqueó una ceja, sorprendido. ¿Tan rápido cambiaste de idea? Pensé que ibas a seguir con tus dramas. Ana no respondió. Tomó el bolígrafo, lo sostuvo entre los dedos y lo presionó contra el papel. El trazo fue firme, sin titubeos. La tinta se extendió como una herida abierta, pero en su interior, por primera vez, no había dolor. Solo paz. Cuando terminó, le devolvió el bolígrafo. Ya está, dijo, y se giró hacia la cuna. Juan sonrió, una sonrisa vacía, casi de alivio. Me alegra que finalmente lo entiendas. Así todos podremos seguir adelante. Ana acarició la cabeza del bebé y respondió sin mirarlo: no te confundas, Juan. No firmé para darte libertad. Firmé para recuperarla. Él se quedó quieto, desconcertado. Por primera vez desde que comenzó todo, no supo qué decir. Guardó los papeles con torpeza y murmuró: te deseo lo mejor. Luego giró hacia la puerta. Pero antes de salir, Ana habló otra vez, sin levantar la voz: no vuelvas, a menos que sea por tu hijo. Y si lo haces, asegúrate de traerle algo más que un juguete barato. Juan no contestó. Cerró la puerta y se fue. Sus pasos se desvanecieron en el pasillo, igual que tantas otras veces, pero esta vez no dejaban huellas. Ana lo escuchó alejarse, y algo dentro de ella se soltó, como si una cuerda invisible se rompiera al fin. Se acercó a la mesa,
tomó los documentos y los dobló con cuidado. No los rompió, no los escondió, no los guardó con rencor. Los puso dentro de una carpeta nueva, junto a los diseños de su trabajo, como un recordatorio de que incluso los finales pueden archivarse sin odio. El bebé se movió en la cuna y comenzó a balbucear. Ana lo levantó en brazos, lo sostuvo contra su pecho y sintió el latido diminuto de su corazón. Ya está, susurró. Somos libres. Esa noche, empacó lo esencial, ropa para ella y el niño, una bolsa con leche y pañales, los documentos del bebé y su laptop, envuelta en una toalla. La suegra la observó desde la cocina, en silencio. No preguntó nada, solo la miró con ojos cansados pero comprensivos. Ana asintió en señal de agradecimiento. A las 11 en punto, salió de la casa sin mirar atrás. Afuera, el viento era frío, pero no le importó. Abrazó al bebé contra su pecho y caminó hasta la calle. Detuvo un taxi y subió. A través de la ventana, vio cómo la casa se hacía pequeña, hasta desaparecer. Mientras el auto avanzaba entre las luces débiles de la ciudad, Ana respiró hondo. Ya no era la mujer que había sido abandonada en un hospital. Ya no era la esposa humillada ni la madre que lloraba en silencio. Era alguien nuevo, reconstruida a partir del dolor, pero forjada por la determinación. Miró al bebé dormido y sonrió. Esta vez nadie decidirá por nosotros, murmuró. El taxi siguió su camino, alejándose del pasado. Y aunque la noche era oscura, Ana sentía dentro de sí una claridad que no había experimentado en años, la certeza de haber recuperado su vida. Porque la libertad, comprendió entonces, no siempre se gana huyendo. A veces se conquista firmando, pero con el alma firme y la mirada puesta en el futuro. La noche era fría, y el aire olía a tierra mojada y despedidas. Ana salió de aquella casa abrazando a su hijo con fuerza, como si el calor de su pequeño cuerpo fuera lo único capaz de mantenerla en pie. Llevaba una mochila al hombro, una bolsa con pañales, un poco de ropa y su vieja laptop envuelta en una toalla. Todo lo que poseía cabía en esas pocas cosas. No miró atrás. No podía hacerlo. Si lo hacía, el peso de los recuerdos podría detenerla, y detenerse ya no era una opción. El taxi avanzó entre calles silenciosas. Ana miraba por la ventana como las luces pasaban como fragmentos de un pasado que quedaba atrás. El bebé dormía profundamente, ajeno al cambio radical que estaba ocurriendo. En su mente, Ana repetía en silencio, esto no es una huida, es un comienzo. Llegó a un edificio antiguo, con muros descascarados y una pequeña entrada iluminada por una bombilla amarillenta. Subió despacio, piso por piso, hasta llegar a una habitación de menos de 10 metros cuadrados. El suelo era de cemento pulido, las paredes tenían manchas de humedad, y una ventana dejaba entrar una línea de luz pálida desde la calle. Aún así, para Ana, era un refugio. Cerró la puerta, respiró hondo y colocó al bebé sobre un colchón en el suelo. Por fin estamos solos, mi amor, murmuró. Aquella primera noche fue larga. No había cama, ni cuna, ni cobijas suficientes. El bebé lloraba de frío, y Ana lo acurrucó contra su pecho, cubriéndolo con su abrigo. Afuera, el sonido del viento se mezclaba con el de los autos lejanos, pero dentro del cuarto solo existían ellos dos. No durmió. Se quedó despierta mirando al techo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una mezcla de miedo y libertad. Al día siguiente, se levantó antes del amanecer. Preparó un poco de avena con agua caliente en un hornillo prestado y revisó su laptop. La pantalla parpadeó, lenta, pero encendió. Abrió la carpeta Proyectos Ana Torres y comenzó a trabajar. Sabía que no podía perder tiempo, necesitaba dinero, estabilidad, un futuro. Escribió un mensaje a Clara, su amiga, agradeciéndole por la oportunidad anterior y ofreciendo nuevos bocetos para sus proyectos. El bebé dormía a su lado en una manta improvisada. Cada vez que se movía, Ana alzaba la vista para asegurarse de que respirara bien. Su cuerpo seguía débil, su vientre aún dolía, pero había algo distinto en ella, una energía silenciosa, casi feroz, nacida de la certeza de que ya nadie decidiría por su destino. Durante el día, la habitación se llenaba de luz.
El polvo flotaba en el aire, y el sonido del teclado se mezclaba con los balbuceos del bebé. Ana trabajaba con concentración, diseñando pequeños planos para cafeterías, departamentos o casas económicas. La conexión a Internet era inestable, y su computadora se trababa constantemente, pero nada de eso la detenía. Las primeras semanas fueron difíciles. El dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler y comprar fórmula. A veces, comía solo una vez al día, reservando la leche y los huevos para su hijo. Pero cada vez que se sentía al borde del agotamiento, lo miraba y recordaba por qué había empezado. Todo esto es por ti, susurraba cada noche. Con el tiempo, comenzaron a llegar más encargos. Algunos clientes recomendaban su trabajo, otros le pedían modificaciones, y aunque los pagos eran modestos, cada transferencia la llenaba de orgullo. No dependía de nadie. No pedía favores. Todo lo que ganaba era fruto de su esfuerzo. En el pequeño cuarto, Ana organizó un rincón de trabajo con una silla plástica y una mesa plegable. Pegó dibujos del bebé en la pared, junto con frases escritas a mano: no rendirse, hogar propio, cada día cuenta. Ese espacio se convirtió en su estudio, su oficina, su refugio. Por las mañanas, salía con el bebé en brazos para dejarlo en una guardería modesta, donde aceptaban madres solteras a bajo costo. A cambio, ayudaba a limpiar y organizar los materiales cuando terminaba de trabajar. Al principio, le costó separarse de él, pero pronto comprendió que era necesario, debía construir una base para ambos. El cansancio físico era enorme, pero la sensación de progreso la mantenía viva. Algunas noches, cuando el bebé ya dormía, Ana abría la ventana y dejaba que el viento le rozara el rostro. Miraba el cielo de la ciudad, gris y opaco, pero aún con un par de estrellas. Estamos avanzando, se decía, lento, pero avanzando. Meses después, logró ahorrar lo suficiente para comprar una lámpara de escritorio, una alfombra pequeña y una cuna de segunda mano. El cuarto comenzó a transformarse poco a poco, seguía siendo humilde, pero ahora tenía vida. Había risas, bocetos pegados con cinta, y el aroma cálido del café que la mantenía despierta en las madrugadas. Cada diseño terminado era una victoria silenciosa. Cada cliente satisfecho, un recordatorio de que el dolor no había sido en vano. Una tarde, mientras enviaba su trabajo a Clara, escribió al pie del correo: gracias por creer en mí. Estoy construyendo algo más que planos, estoy construyendo nuestro futuro. Cuando apagó la computadora y miró a su hijo dormido, sintió una calma profunda. No tenía lujos, ni una casa grande, ni promesas de nadie. Pero tenía algo infinitamente más valioso: su independencia. En aquel pequeño cuarto, con paredes manchadas y una mesa prestada, Ana comenzó su verdadera vida. Una vida donde el amor ya no dolía, donde el trabajo era su motor, y donde cada día, entre el llanto y el teclado, aprendía a ser no solo madre, sino también mujer, creadora y dueña de su propio destino. El tiempo siguió su curso, implacable y silencioso. Los meses se transformaron en un año, y la vida, esa misma que había sido tan cruel con Ana, comenzó a darle pequeñas recompensas. Su nombre empezó a circular entre arquitectos jóvenes y dueños de locales que buscaban diseños sencillos, funcionales y llenos de luz. Su trabajo tenía algo diferente: transmitía calidez, humanidad. Cada espacio que proyectaba parecía abrazar a quien lo habitaba, porque Ana dibujaba desde el alma, desde la herida que había aprendido a sanar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Juan comenzaba su descenso. Al principio todo parecía perfecto: vivía con Julia en un departamento moderno, amueblado con gusto y lleno de lujos que no se había podido permitir antes. Pero la vida con ella no era como la había imaginado. Julia, acostumbrada a la atención y la comodidad, empezó a impacientarse. Juan llegaba tarde, cansado, estresado por las presiones del trabajo, y ya no era el hombre encantador de antes. Las discusiones se volvieron frecuentes, el dinero escaseaba, y la frialdad que alguna vez mostró con Ana ahora se volvía contra él. Un día, sin previo aviso, la empresa donde trabajaba lo citó en una reunión urgente. Lo acusaban de abuso de autoridad y favoritismo. Los rumores sobre su relación con Julia, quien había sido su subordinada, se esparcieron como fuego.
Intentó defenderse, pero su reputación ya estaba manchada. Lo despidieron esa misma tarde. Volvió al apartamento con el rostro demacrado y las manos vacías. Julia lo miró con frialdad y, sin mostrar sorpresa, dijo simplemente, no puedo vivir con un hombre fracasado. Al día siguiente, se fue. No hubo lágrimas ni reclamos. Solo una nota en la mesa, escrita con tinta dorada, fue un error meterme contigo. Perdí más de lo que gané. Juan se quedó solo en el silencio de un lugar que ya no era suyo. Vendió los muebles para pagar las deudas y, cuando el dinero se agotó, no tuvo más opción que volver a la casa de su madre. Ella lo recibió sin sonreír, sin reproches, pero tampoco con consuelo. Solo dijo, perdiste lo más valioso que tenías por buscar belleza. Mírate ahora, no tienes nada. Mientras él dormía en una habitación vacía, Ana seguía levantándose antes del amanecer. Su pequeño hijo ya caminaba, y cada paso del niño era una razón más para seguir. Había cambiado de vivienda, ahora en un departamento modesto con un pequeño balcón donde colgaban macetas con enredaderas. Allí instaló su estudio. Pasaba las noches dibujando, diseñando y enviando propuestas. A veces, mientras el niño jugaba en el suelo con bloques de madera, Ana lo observaba y pensaba en todo lo que habían superado juntos. Una tarde recibió un correo de un cliente importante que la había conocido a través de una recomendación. Le pedía un proyecto grande, la remodelación de una cafetería en el centro de la ciudad. Era su oportunidad para consolidar todo lo que había construido. Ana trabajó día y noche, revisando cada detalle, calculando medidas, ajustando luces, buscando que cada rincón del lugar contara una historia. Cuando entregó el diseño, el cliente quedó tan impresionado que la contrató para dirigir toda la obra. Ese fue el punto de inflexión. Su trabajo comenzó a mencionarse en revistas locales de arquitectura, y pronto otros proyectos llegaron, casas, restaurantes, pequeños hoteles. Su nombre empezaba a tener peso, y con él, su independencia se fortalecía. Mientras tanto, Juan, consumido por la culpa y la nostalgia, comenzó a buscarla. Revisó viejos mensajes, intentó llamarla, pero su número ya no existía. Una noche, navegando por internet, encontró un artículo que hablaba de una arquitecta madre soltera que transformó su dolor en inspiración. En la foto aparecía Ana, sonriente, sosteniendo a su hijo mientras dibujaba. Detrás de ella, una maqueta de una casa con tragaluz y plantas colgantes, su firma, su esencia. Juan leyó el texto una y otra vez. Sintió una mezcla de admiración y arrepentimiento. Ella no solo sobrevivió, pensó, floreció sin mí. Envió un mensaje corto al número de correo que aparecía en el sitio, me alegra verte bien. Te extraño. Pero la respuesta nunca llegó. Un sábado caluroso, mientras Ana desayunaba con su hijo en una pequeña cafetería que ella misma había diseñado, vio de reojo una figura conocida a través del ventanal. Juan estaba afuera, con el rostro envejecido, sosteniendo un pequeño juguete rojo en la mano. Se acercó con pasos vacilantes. El niño, curioso, lo miró y preguntó, «Mamá, ¿quién es ese señor?» Ana se quedó en silencio unos segundos. Lo observó, la camisa arrugada, la mirada perdida, las manos nerviosas. Luego sonrió levemente y respondió, «Solo alguien que alguna vez se equivocó». Juan bajó la vista, comprendiendo que no había nada que pudiera decir. Dejó el juguete sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. Esa noche, mientras acostaba a su hijo, Ana recordó el momento en que había salido de la casa con él en brazos, sin saber cómo sobreviviría. Ahora, miraba su pequeño mundo construido con esfuerzo y ternura, su estudio, sus proyectos, su independencia. Y entendió que, aunque la vida la había roto, también la había reconstruido más fuerte, más sabia y más libre. Afuera, la luna iluminaba el balcón y el sonido del viento movía las hojas de sus plantas. Ana cerró los ojos y susurró, «Gracias por haberte ido, Juan. Solo así aprendí a volver a mí misma». En otra parte, solo y arrepentido, él abrió el mensaje que nunca había recibido respuesta y escribió uno nuevo, «Solo quería verte una vez más». Pero no lo envió. Lo borró. Porque entendió,
aunque tarde, que había perdido algo que el tiempo jamás le devolvería, una mujer que aprendió a amarse más de lo que alguna vez lo amó a él. El salón estaba lleno, pero el ambiente era sereno. La luz cálida entraba por los ventanales y se reflejaba sobre las caras de las mujeres sentadas en círculo, todas distintas, todas con historias que dolían de maneras diferentes. Algunas miraban el suelo, otras jugueteaban con las manos, otras intentaban sonreír para disimular la emoción contenida. En el centro, de pie, estaba Ana. Vestía con sencillez, una blusa blanca y un pantalón beige. No llevaba maquillaje, ni anillos, ni ningún símbolo de su pasado. Solo su voz, su historia, y una calma que imponía respeto. El taller se titulaba Reconstruir sin rencor, y Ana había sido invitada a compartir su experiencia. Al principio dudó en aceptar. No se consideraba un ejemplo de nada, solo una mujer que había sobrevivido. Pero cuando miró a su hijo dormir aquella noche, comprendió que contar su historia podía ser más que un recuerdo doloroso, podía convertirse en una semilla para otras. Tomó el micrófono con suavidad. Su voz era pausada, sin dramatismo, sin lágrimas forzadas. Hace unos años, comenzó, di a luz a mi hijo, y el mismo día, mi esposo me pidió el divorcio. Un murmullo recorrió la sala. Algunas mujeres levantaron la vista, otras se estremecieron. Ana continuó, no entendí cómo era posible que la vida te diera algo tan hermoso y al mismo tiempo te arrancara todo lo demás. Pero así fue. Lo perdí todo, menos a él. Hizo una pausa. En la primera fila, una joven secaba discretamente una lágrima. Ana respiró hondo y siguió, al principio pensé que debía vengarme, que el dolor se iría si lograba verlo sufrir. Pero luego descubrí que la venganza no sana, solo encadena. Aprendí que no se trata de hacer pagar, sino de soltar. Porque a veces la mejor respuesta no es destruir al otro, sino reconstruirse uno mismo. La sala permanecía en silencio absoluto. Ana se movió despacio, sin prisa. Hubo días en los que no tuve dinero ni para comer, noches en las que trabajé hasta el amanecer con mi hijo dormido sobre mis piernas. Aprendí a diseñar mientras sanaba mis heridas. Descubrí que cada trazo que dibujaba no era solo una línea en un plano, sino un recordatorio de que aún podía crear belleza en medio del caos. Una mujer levantó la mano y preguntó con voz temblorosa, ¿y lo perdonaste? Ana la miró con ternura. Sonrió, no con orgullo, sino con comprensión. No aprendí a perdonar. Aprendí a no necesitar perdón. Un día entendí que no tengo por qué justificar lo que me hicieron ni cargar con lo que no elegí. Mi sanación no dependía de él. Dependía de mí. Hubo un silencio profundo, de esos que no necesitan palabras. Varias mujeres comenzaron a llorar en silencio, no por tristeza, sino porque se reconocían en ella. Ana bajó la vista y siguió, durante mucho tiempo me pregunté por qué me había pasado todo eso. Pero luego comprendí que a veces la vida te rompe solo para obligarte a reconstruirte con tus propias manos. Y sí, duele. Pero también te enseña que dentro del dolor hay fuerza, y que la libertad, cuando se conquista, ya no se pierde. En ese momento, una niña pequeña, la hija de otra asistente, se acercó corriendo al centro del salón con una flor de papel. Se la ofreció a Ana sin decir nada. Ella se agachó, tomó la flor y la sostuvo entre los dedos con una sonrisa que llenó el lugar. Esto es lo que me salvó, dijo, levantando la flor. El amor puro, sin condiciones. El amor de un hijo, de uno mismo, de la vida, cuando decides no rendirte. Las mujeres aplaudieron, primero despacio, luego con fuerza. Algunas se levantaron, otras la abrazaron al final del taller. Ana no lloró, pero su corazón sí lo hizo en silencio. Era la primera vez que contaba su historia sin sentir el peso del pasado. Al salir del salón, el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas. Afuera, en la entrada, su hijo la esperaba con una sonrisa y un dibujo en la mano, una casa sencilla con dos figuras, una grande y una pequeña tomadas de la mano. Mamá, dijo el niño con alegría, ¿te gustó mi dibujo? Es nuestra casa. Ana lo miró con los ojos brillantes. Lo abrazó con fuerza. Sí, mi amor. Es perfecta.
caminó con él por la vereda, bajo la luz dorada del sol, sintiendo que, por fin, la historia que un día comenzó con dolor se había transformado en esperanza. No necesitaba castigar a nadie, porque su victoria no era la venganza, sino la paz. Esa noche, mientras preparaba la cena, miró a su hijo y pensó en todas las mujeres del taller. En las que lloraron, en las que rieron, en las que comprendieron que no estaban solas. Sonrió. Porque supo que, de algún modo, había cerrado el círculo, había pasado de ser una mujer rota a convertirse en una voz que guiaba a otras hacia la reconstrucción. Y mientras el niño se dormía en sus brazos, Ana entendió finalmente lo que la vida le había querido enseñar desde el principio, que no se trata de volver a ser la de antes, sino de construir algo nuevo, más fuerte, más luminoso, más verdadero. Porque el amor propio, ese que nace después del abandono, es la forma más pura de libertad.